la ecografía de la vía aérea. Mi nombre es Adrián Ruggiero, yo soy médico de planta de la unidad de ultrasonografía del servicio de emergencia del Hospital Universitario Austral. Con respecto a la técnica para realizar la ecografía y la exploración de la vía aérea, vamos a tener en cuenta que la posición del paciente va a ser en decúbito dorsal con la cabeza en hiperextensión, lo que conocemos habitualmente como posición de olfateo. Utilizaremos un transductor lineal de alta frecuencia con abundante gel en la superficie de la piel. Los planos de exploración son transversal y longitudinal, y lo que vamos a hacer es colocar la profundidad a menos de 4 centímetros con el foco 1 centímetro por detrás de la estructura a visualizar. Vamos a realizar un barrido inicial entre el mentón y el hueco supraesternal para ir buscando distintas estructuras, y luego lo que vamos a hacer es focalizarnos a la altura de la unión de la laringe con la tráquea para completar la evaluación. Acá tenemos dos fotografías en donde podemos ver cómo estaría colocada la posición del transductor. En la foto de la izquierda está en posición transversal y en la foto de la derecha en posición longitudinal. Acá tenemos una visión anatómica de lo que es la vía aérea, formando básicamente por el hueso ioides, los cartílagos de la laringe y los anillos traqueales. Las membranas más importantes van a ser la membrana tiroidea, que se encuentra entre el hueso ioides y el cartílago tiroides, y la membrana cricotiroidea o ligamento cricotiroideo, que se va a encontrar en la porción anterior de la unión entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Acá tenemos una fotografía donde podemos ver el cartílago tiroides de un niño de 8 años, que lo vamos a poder visualizar con la marca en verde. En amarillo vamos a encontrar los dos cartílagos aritenoides, y en naranja las cuerdas vocales verdaderas, que se pueden observar más hipocogénicas con un reborde hiperecogénico propio de la interfaz con el aire y propio de las cuerdas vocales falsas. En este caso tenemos una visión longitudinal donde vamos a poder ver estructuras que van a nivel de la porción anterior de la laringe y de los anillos traqueales. Si observamos bien, vamos a poder ver que el cartílago tiroides va a aparecer en color verde, el cartílago cricoides va a aparecer en color azul, y la banda roja que comunica estas dos estructuras va a ser la membrana o el ligamento cricotiroideo, y a su vez en naranja la interfase entre el tejido y el aire. En este caso tenemos un video donde podemos ver un paciente que va a estar respirando y que va a hacer algunos movimientos de fonación para ir viendo cómo hace las cuerdas vocales y cómo van abriéndose y dejando pasar o aumentando la luz de la vía aérea. Esto a mí me permite inferir dos cosas: uno, que la vía aérea está permeable, y segundo, que el paciente no presenta parálisis de las cuerdas vocales. Si yo encontrara que una de las cuerdas vocales no se mueve, puedo inferir que hay una parálisis en alguna de las estructuras de inervación de las mismas. Entonces, ¿cuáles van a ser las utilidades de la eco en la vía aérea? Bueno, en este caso lo más importante va a ser la localización de la tráquea. Tengan en cuenta que pacientes obesos o que tienen cuello corto, que tienen cirugías previas o con patología torácica pueden llegar a provocar desviaciones traqueales que hacen muy difícil la evaluación preoperatoria de la vía aérea, o sea, o previa a procedimientos de la vía aérea, lo cual puedo de alguna manera con la ecografía orientarme para encontrar estas desviaciones de la tráquea. La localización de la membrana cricotiroidea. Consideren que solamente el 30% va a poder ser encontrada mediante la palpación, con lo cual con la ultrasonografía podemos localizarla con precisión y rapidez. El tiempo medio de visualización es de 24 segundos,
para poder realizar una cricotiroidotomía de urgencia. La predicción de la vía aérea dificultosa en obesos. Esto es un tema que todavía no está estandarizado para utilizarse, pero ya hay varios estudios que vamos a ir viendo durante la presentación. Y la confirmación de la intubación endotraqueal. Entonces, lo que puedo hacer es, en tiempo real, hacer la exploración ecográfica durante las maniobras de intubación. Lo que veo es cómo pasa el tubo a través de la vía aérea y al mismo tiempo descarto que no tenga una intubación a nivel del esófago. Otros usos que voy a encontrar es la medición del diámetro subglótico. En este caso solamente se utiliza en personas mayores de 12 años y es útil para la estimación del diámetro externo del tubo orotraqueal. Y la predicción del estridor posintubación, que no lo vamos a hacer en emergencias generalmente porque es para utilización en la unidad de terapia intensiva, donde voy a explorar en forma axial el diámetro de la columna aérea y donde el diámetro sea menor a 4.5 milímetros, podemos considerarlo como un factor de mayor riesgo para estridor luego de la intubación. Se considera normal de 6 a 6.2 milímetros de diámetro de la vía aérea. Bien, acá tenemos distintas fotografías de cómo el ecógrafo puede utilizarse para la guía de procedimientos. En este caso se va a hacer una punción cricotiroidea con la finalidad de poder hacer una guía para una traqueostomía percutánea. Bueno, acá tenemos otras fotos de cómo se hace con la técnica de tipo Seldinger, donde se coloca una cuerda de piano. La cuerda de piano permite la guía para después poder colocar y aumentar el diámetro del ostoma y poder después colocar la válvula que corresponde. En este caso podemos ver los latidos de las carótidas, podemos observar lo que corresponde a la porción central, es la vía aérea, y si se observa bien, a la izquierda y por detrás de la vía aérea vamos a encontrar que por momentos el esófago deja pasar un contenido hiperecogénico que corresponde a la saliva deglutida. Entonces, grabemos esta imagen y en esta imagen vamos a poder ver las estructuras que estábamos viendo durante el video. Tenemos los lóbulos tiroides, que se ven como esas estructuras más hiperecogénicas a ambos lados de la vía aérea. Tenemos todo lo que tiene que ver con la tráquea o los anillos traqueales, las carótidas primitivas, derecha e izquierda, y el esófago, que se ve como una estructura achatada cuya luz es virtual y se hace real cuando el paciente deglute o bien cuando colocamos el tubo endotraqueal en forma errónea en su interior. Esa estructura que se puede visualizar, que es el esófago, la vamos a encontrar no exactamente detrás de la tráquea como uno esperaría, sino está ligeramente detrás y desplazada a la derecha. Bueno, hay un artículo del año 2015 de la revista colombiana de anestesiología que habla del uso del ultrasonido en el manejo de la vía aérea. Parte de todos esos usos que estuvimos relatando están en este artículo, pero este artículo básicamente junto con este otro que es Ultrasound of the Airway, que es de el Journal of Anesthesia, lo que plantea es la predicción de la vía aérea dificultosa. Si bien uno se guía por parámetros clínicos en la evaluación del paciente para determinar si la intubación puede ser dificultosa o no, hay algunos estudios, sobre todo uno, que es el que vamos a desarrollar, que nos permite con algunos datos predecir si la intubación de ese paciente va a ser difícil o no. Entonces, en este caso el estudio seleccionó 50 pacientes obesos cuyo índice de masa corporal era mayor a 35, se midió la circunferencia del cuello y se hicieron 3 mediciones. Las mediciones son anteroposteriores a nivel de los tejidos blandos. Estas mediciones van de la piel a la vía aérea y se toman 3, como dijimos. Una va a ser central, que es la que va desde la superficie de la piel
hasta la tráquea a la altura de la línea media, y después se toman dos medidas más que van desde la superficie de la piel a 15 milímetros a cada lado de la primera. Las tres medidas se van a sumar y el valor es el que nos va a permitir inferir si la vía aérea va a ser dificultosa o no. En este caso se hace una intubación secuencia rápida en hiperextensión utilizando fentanilo más succinilcolina. Se utiliza una rama laringea número 3 y el tubo con mandril. Se observó la clasificación de Cormack y con grado 3 se utilizó la guía de Eichmann para facilitar el procedimiento. A los 3 intentos se determinó la intubación fallida y se despertó al paciente. Por lo tanto, se hizo todo esto para determinar que la vía aérea era dificultosa y entonces se buscó ver qué mediciones eran las que estaban hechas en los tejidos blandos de la zona previa a la vía aérea. Entonces se encontró que 18% de los casos fue dificultosa, con una circunferencia del cuello que era mayor a 50 centímetros versus los 43 centímetros que se consideran normal. Y lo que se vio es que si las tres mediciones eran mayores a 28 milímetros, implicaba un Cormack 3 o 4, en base a la experiencia de estos pacientes que habían tenido vía aérea dificultosa. Otro artículo del año 2019 habla como el ultrasonido como una nueva herramienta para la asistencia o la evaluación de pacientes con vía aérea dificultosa. En este caso lo que podemos ver es que se toman distintas medidas, cada una está variablemente evaluada, pero lo importante es la primera, la que habla con DSHB, que habla de la distancia entre la piel y el hueso hioides. Esa distancia es la que más de alguna manera se correlaciona con la dificultad para la intubación, para el manejo de la laringoscopía, y al mismo tiempo también para la ventilación con bolsa mascarilla. O sea, el estudio busca dos variables o dos evaluaciones. Una es la facilidad o no de la laringoscopía y la facilidad o no de la ventilación con bolsa mascarilla. Entonces plantearon que si la distancia era de 0.88 centímetros, o sea de 8.8 milímetros, íbamos a tener una ventilación más favorable, y si la distancia era próxima a 1.4 milímetros, la ventilación y la laringoscopía iban a ser difíciles. Bien, otro de los usos que podíamos hacer con todo lo que tenía que ver con el manejo de la ecografía en la vía aérea era la confirmación de la intubación orotraqueal. Para esto tenemos signos directos y signos indirectos. Entre los primeros se trata básicamente de la visualización del tubo en vista transversal y longitudinal. Siempre tenemos que descartar el signo de la doble tráquea propio de la intubación fallida. Cuando yo tengo una intubación en el esófago, voy a encontrar dos imágenes muy parecidas que me hacen confundir y que se llama signo de la doble tráquea. Cuando yo tengo una intubación correcta, no debería haber la doble tráquea. Entonces, ¿cuál es la clave? Lo que tengo que hacer es, en plano transversal, poder ver la tráquea y el esófago. O sea, yo tengo que tratar de visualizar en una vista transversal estas dos estructuras. Cuando yo veo solamente una estructura que parece la vía aérea, puedo decir que la intubación es exitosa. Cuando tengo el signo de la doble tráquea, puedo decir que la intubación fue errónea. Los signos indirectos constan en la visualización del deslizamiento pleural, que a mí me va a permitir ver ya sea el deslizamiento pleural en ambas pleuras, eso me marca que el tubo está colocado en la posición correcta, y si lo tengo solamente en uno de los espacios pleurales, puedo decir que tengo una intubación selectiva. Y por supuesto los movimientos diafragmáticos que me van a permitir inferir que el paciente está correctamente intubado. Bien, entonces acá tenemos otro artículo que habla de
si la evaluación ultrasonográfica de la tráquea y la evaluación del deslizamiento pulmonar es rápido y es confiable, y lo que plantea como discusión es que la ultrasonografía en estos casos tiene una capacidad para detectar una intubación correcta y más rápido que la capnografía. O sea que es válido utilizar la ecografía para la valoración de la intubación orotraqueal. Acá podemos ver un video donde vamos a ver cómo de repente tenemos una vía aérea, el esófago está achatado atrás y de repente deja de haber una vía aérea para empezar a aparecer dos imágenes que parecen una tráquea, una a la derecha y otra a la izquierda. Esto me está diciendo que yo tengo una intubación adentro del esófago, por lo tanto es una intubación errónea. Fíjense, ahí están las dos imágenes. Ahí tengo una vía aérea y ahí aparece otra cuando yo coloqué el tubo en el esófago. Acá tenemos lo mismo con dos visiones, una ecográfica para mostrar la vía aérea y la otra esofágica para mostrar, digamos, endoscópica mejor dicho, para mostrar cómo se colocó el tubo. Ahí el tubo se está moviendo dentro del esófago y lo que voy a ver es cómo aparece otra imagen. Ahí se marcó en rojo las carótidas y ahí aparece el signo en la doble tráquea que me está diciendo que tengo el tubo adentro del esófago. Lo que tengo que hacer ahí es retirarlo, cambiar el tubo y colocarlo nuevamente en forma correcta. Bien, acá tenemos un video de confirmación de la intubación endotraqueal. Ya está la meditación preparada. Acá primero que está. Entonces ahí podemos ver la ecografía donde no aparece la doble tráquea, se considera una intubación correcta. Está bien, ¿eh? Ay, 99%. Entonces, como conclusiones en esta presentación, podemos decir que lo importante de conocer la anatomía ultrasonográfica de la laringe y la tráquea es para poder guiar traqueostomías percutáneas, para poder guiar cricotireotomías de urgencias, para poder predecir si la vía aérea va a ser dificultosa, sobre todo en pacientes obesos, la confirmación de la intubación orotraqueal y la estimación aproximada del diámetro externo del tubo orotraqueal. Muchas gracias por su atención y estamos dispuestos para cualquier pregunta que requieran hacer. Hasta luego.